Vale, chicos. Bueno, vamos a trabajar con una parte que va a venir en el examen. Van a encontrar algunas preguntas al respecto, o más bien van a encontrar este tipo de estructuras en las preguntas que van a venir en el examen. Y la idea es que nosotros seamos capaces de identificar la estructura correcta en una oración. Y ojo, que cuando yo hablo de la estructura correcta, sí, estoy hablando de la estructura más adecuada. Porque lo que van a ver a continuación son varias frases que por sí mismas podrían tener mucho sentido, sobre todo si entienden el vocabulario, ¿no? Y quizá más de alguna les parezca adecuada, les parezca estructuralmente correcta. ¿Por qué? Porque la van a entender. Eso no quiere decir que sea la forma más adecuada de la oración, solo que estamos utilizando las palabras que corresponden, ¿sí? Ok, va a haber varias formas en las que nosotros podemos identificar, pero la más común es saber qué elemento o qué función cumple cada uno de los elementos dentro de una oración. ¿Sí? Hay muchas cosas que nosotros tenemos, muchos elementos que conforman precisamente una oración y por lo tanto el idioma inglés. ¿Sí? Primero, nosotros ya sabemos que existen los sujetos, ¿sale? Aquí no hay ningún problema porque en nuestras cuatro oraciones, ¿sí? El sujeto está en la misma posición. Al principio, Adrian, cada una de ellas, ¿sale? Entonces, no hay ningún problema con eso, ¿sí? Lo único que nosotros tenemos de alguna manera que identificar es el resto de las oraciones. Aquí tenemos Adrian, Adrian, Adrian. Ok, cada una de ellas empieza igual. Vale. Entonces, lo que nosotros tenemos a continuación es identificar, bueno, si este es mi sujeto, ¿sale? ¿Qué acción está llevando a cabo? ¿Qué acción realiza? Y por lo tanto, nosotros tenemos que identificar precisamente el verbo, ¿sí? En este caso, vamos a identificar el verbo como get, ¿vale? Y aquí no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el verbo está siempre después de cada sujeto. Aquí no hay ninguna confusión. Ok. Pero lo que viene a continuación es algo que se llama objeto, ¿sí? El objeto básicamente es aquella parte, digamos, gramatical sobre la que recae una acción, ¿sale? Ya tenemos el sujeto, que es quien lo realiza, en este caso Adrian, ¿sale? Y tenemos un verbo. ¿Qué es lo que hace Adrian? ¿Ok? O en este caso, ¿qué le están pidiendo a Adrian que haga? Es get, obtener, ¿sale? Traer, tener, dependiendo del contexto. Pero ahora lo que nosotros nos tenemos que preguntar es sobre quién recae esa acción. Y a eso le vamos a conocer como objeto, ¿sale? Sobre quién recae la acción es mi objeto gramatical. No tiene que ser una cosa, ya lo habíamos dicho antes. Cuando hablo de objeto no se refiere a un artículo necesariamente, en este caso sí lo es, pero también una persona puede ser un objeto, ¿sale? O yo puedo decir, por ejemplo, she loves him, ¿sale? Y aquí tenemos un sujeto, que en este caso es she, ¿sale? Tenemos una acción, que en este caso es love. Y tenemos un objeto, que aquí va a ser him. Y no porque sea una cosa, ya sabemos que him es él. Pero le decimos objeto porque es el objeto de la acción, sobre quién va a recaer esa acción, ¿sale? Entonces, tenemos sujeto, quien hace la acción, lo que se hace, y sobre quién recae la acción, que es un objeto. Ok, entonces lo siguiente que nos tenemos que preguntar es sobre quién recae la acción, ¿vale? Y en este caso, sobre quién recae la acción, bueno, muy sencillo, sería napkin, que básicamente significa servilleta, ¿ok? Ahora, eh, nosotros lo que tenemos primero que identificar es que el objeto de la acción siempre viene después de la acción, ¿sale? Porque primero sabemos qué se hizo y después sobre quién recayó aquello que se hizo, ¿sale? Y si está antes, entonces podemos descartarlo, ¿sí? Si nuestro objeto está antes del verbo, entonces podemos descartarlas completamente. Aquí podemos descartar, por ejemplo, podemos descartar el a, ¿sale? Porque mi objeto, que en este caso es napkin, está antes del verbo, ¿ok? Y lo mismo sucede con la letra D. Y yo les había dicho, bueno, esto es suficiente para que ustedes ya bajen de 25% de probabilidad para saber
bueno, de 25 a un 50%. Si ustedes no supieran cuál de la B y la C es, por lo menos saben que no es ni la A ni la D. Sin embargo, aquí también nosotros podemos identificar cuál es. Muy, muy sencillo, ¿sí? En este caso, lo que nosotros tenemos que hacer es que todas aquellas palabras que de alguna manera nos establecen un modo, una amabilidad, ¿sí? Siempre van a ser como una pausa entre la persona a la que nos estamos refiriendo y la acción que estamos pidiendo que hagan, ¿sale? Por ejemplo, en este caso, yo estoy hablando de la palabra please. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, en la letra C es Adrian, get me please. ¿Sale? Aquí básicamente alguna persona que a lo mejor no conoce muy bien el idioma podría confundirse y pensar que get me, ¿sí? Obtén para mí o tráeme, lo que está pidiendo es que le traiga la palabra please. Nosotros sabemos que no, porque please es por favor. Pero no podemos poner la palabra please después del verbo, porque entonces podríamos pensar que le estamos pidiendo a la persona Adrian que nos obtenga un please o nos obtenga un por favor, que nos pase un por favor, lo que no tiene sentido. Por lo tanto, la única que puede ser correcta en este caso es la letra B. ¿Sale? Adrián, please, hay una pausa, ¿sale? Es como para pedir algo por favor, amablemente. Adrian, please. Y después, ahora sí, mi acción, get me, o sea, trae para mí, obtén para mí. ¿Qué cosa? ¿Sobre quién va a recaer la acción? Napkin, una servilleta, ¿sale? Así es como funcionan todas este tipo de oraciones, ¿sale? Tenemos que identificar los elementos que componen cada una de las oraciones, ¿ok? Después vamos a encontrar distintos tipos de oraciones, ¿sale? Distintos tipos de elementos. ¿A qué me refiero con distintos tipos de elementos? Por ejemplo, también podemos tener lo que son los adjetivos, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera calificar a Adrian antes de hacer toda esa oración, ya dijimos que la oración era Adrian, please get me a napkin. ¿Sale? Esa es la oración que era correcta, ¿vale? Tenemos a nuestro sujeto, que en este caso mi sujeto es Adrian, ¿sí? Tenemos a el verbo, que es get me, y tenemos el objeto, que en este caso es napkin, ¿sale? Entonces, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, calificar a lo que es Adrian, lo que tendríamos que hacer es poner el adjetivo antes de la oración. Perdón, mi bebé está un poco aquí hiperactiva. Adrian, please get me a napkin, ¿sí? Adrian, por favor, obtén o tráeme una servilleta. Obtén una servilleta para mí, ¿ok? Si nosotros quisiéramos calificar a Adrian, ¿sale? Si antes de pedirle el favor quisiéramos adularlo, ¿sí? Podríamos poner un adjetivo antes de Adrian. Los adjetivos van directamente antes del sujeto, ¿sí? Por ejemplo, beautiful Adrian. Adrian. En una oración, el adjetivo que está describiendo una persona, a un sujeto, tendría que estar antes del sujeto. ¿Sale? Please get me a napkin. ¿Sale? Please get me a napkin. ¿Sale? Si también usted, en la oración original, en el examen, hubiese existido un adjetivo, el adjetivo tendría que haber estado antes de aquello que estamos describiendo. ¿Sale? Si estuviéramos describiendo la palabra napkin, ¿sale? Entonces tendría que estar antes de la palabra napkin, precisamente. ¿A qué me refiero? Si yo quisiera decir Adrian, please get me a... Y yo quiero describir la servilleta. Entonces el adjetivo va a estar antes de aquello que estoy describiendo. A clean napkin. ¿Sale? Si hubiéramos tenido este adjetivo, tendríamos que haberlo puesto antes de aquello que está describiendo. Que en este caso está describiendo
a la servilleta. ¿Ok? ¿Qué tal, por ejemplo, si hubiéramos tenido algún otro tipo de elemento? Por ejemplo, una preposición. ¿Sí? Bueno, dependería de qué función está cumpliendo esa preposición. ¿Para qué nos sirven las preposiciones? Bueno, tienen distintos usos, pero entre ellos los podemos utilizar para determinar el tiempo en el que sucederá algo o sucedió algo, etcétera, ¿sí? A lo mejor queríamos que Adrian consiguiera una servilleta limpia para la mañana siguiente, ¿no? Entonces podríamos decir, Adrian, please get me a clean napkin. ¿Sale? Y aquí utilizaríamos entonces la preposición. Hay muchas preposiciones. In, at, on, behind, etc. ¿Sale? Las preposiciones nos van a ayudar precisamente a determinar distintas cosas. Vamos a ver en un momento más les voy a subir en un momento más una explicación acerca de las preposiciones, pero la preposición tendría que estar antes del tiempo del que se está hablando, de la posición que algo está ocupando, del lugar en donde algo se puede encontrar, etc., ¿no? Y en este caso, como estamos hablando de tiempo, yo utilizaría la preposición in the morning. ¿Ok? Pero bueno, lo que nosotros tenemos que hacer en este tipo de oraciones, y eso es a lo que voy, es identificar qué función está cumpliendo cada una de estas palabras. Por ejemplo, Adrian es el sujeto, es quien realiza la acción o de quien se habla en una oración. Podemos poner una palabra que nos está hablando de modales, ¿sí? Lo ponemos como una pausa. Después necesitamos aquel verbo que mi sujeto está llevando a cabo. Y como este verbo lo realiza mi sujeto, lo ponemos después del sujeto. ¿Sale? Después queremos saber sobre quién recae esa acción, que en este caso sería napkin. Pero también quiero describir la palabra napkin. Quiero describir mi objeto, mi servilleta. ¿Cómo es mi servilleta? O ¿cómo es la servilleta que yo quiero? La servilleta que yo quiero debe estar limpia. Y lo ponemos antes de aquello que está describiendo. Las preposiciones, por otro lado, me ayudan a determinar espacio, tiempo, movimiento, lugar. En este caso, me está ayudando a conectar la acción que quiero que Adrian haga con el momento en el que yo quiero que lo lleve a cabo. ¿Sale? Ese tipo de pistas nos van a ayudar a determinar cómo es una estructura. Sujeto, qué acción realiza mi sujeto, sobre quién recae esa acción, cuándo quiero que se lleve a cabo esa acción, si quiero describir a mi sujeto o a mi objeto, etcétera, etcétera. ¿Sale? Esa es básicamente la forma en que nosotros vamos a poder determinar este tipo de estructuras. Lo que voy a hacer a continuación, les voy a subir aquí en Classroom algunas oraciones y lo que voy a requerir es que ustedes, de alguna manera, determinen el orden en el que esas palabras deben estar para que ustedes puedan formar una oración que tenga sentido. ¿Sale? Si tienen alguna duda al respecto, me pueden escribir por aquí o se pueden comunicar conmigo por mis redes sociales. ¿Sale? Bueno, chicos, en un momento más también les voy a subir una explicación breve de lo que son de algunas preposiciones, sobre todo las más usadas, y cómo podemos usarlas en una oración. Nos vemos, chicos.